Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas buenas tardes. Quería empezar compartiéndoles más o menos como diríamos, como si fuesen los anuncios comerciales, digamos. Que usted, con seguridad ustedes también ya deben saber, ¿no? Es del correo del vicerrectorado del día de ayer. Esto ya estaba previsto desde el año anterior, de que el día lunes no hay clases. Entonces, el día lunes no tendríamos confiabilidad. Así estaba ya programado y así está también estructurado la guía de estudios. Muy bien, entonces. Como les digo, ustedes también deben haber recibido eso. Sí le están viendo, ¿no? ¿Me están viendo ahí la pantalla? ¿Sí? Sí, que sí se ve. Excelente. Muy bien. Yo no sé, antes de empezar la clase, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta con relación al deber que deben entregar el día, ¿cuándo era? ¿El día 10? ¿Para esa era la fecha del deber? Creo que sí, ¿no? Bueno, sí. Si es que hay preguntas, hay problema. Y es más, inclusive cualquier momento de ser necesario podríamos conectarnos y conversar o lo que sea. Y retomamos entonces. Hemos estado ya iniciando en alguna forma el método de asistencia con una unidad equivalente para sistemas interconectados. A uno de los sistemas, entonces, se lo pone como una unidad equivalente. Es al sistema que va a dar la asistencia el que consta como una unidad equivalente, ¿no? Ese es. Ya habíamos dicho, entonces, que representa los beneficios de la interconexión entre los dos sistemas y la capacidad de esa unidad está dado por el valor mínimo entre la capacidad del enlace de transmisión, es decir, la línea, ¿no es cierto?, y la reserva del sistema que brindará la asistencia. El valor mínimo entre esos dos valores. La unidad de asistencia deberá ser incorporada a la tabla de probabilidad de pérdida de capacidad del sistema asistido. Una vez incorporada la unidad, se procederá a aplicar el algoritmo correspondiente para determinar el valor respectivo. Esto también nosotros ya habíamos visto, ¿no es cierto? Y vamos a continuar. Muy bien, ¿qué tenemos en el ejemplo? Y vamos en este momento a determinar la unidad de asistencia equivalente del sistema B al sistema A. Del sistema B al sistema A. Muy bien, entonces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Lo que voy a tener es entonces el sistema A, capacidad instalada 75 megavatios, demanda 50 megavatios y por tanto reserva los 25 megavatios. El enlace entre los dos sistemas, la interconexión, vamos a considerarlo todavía 100% confiable. Muy bien, ¿quién va a dar la asistencia? Es el sistema B, que tiene una reserva de 20 megavatios y una capacidad de la interconexión del enlace de 10 megavatios. Con el criterio que nosotros hemos visto, decimos entonces que la capacidad de la unidad equivalente de asistencia del sistema B es el menor valor entre los 20 megavatios que constituye la reserva y 10 megavatios que corresponden a la capacidad del enlace. El menor de los dos, entonces 10 megavatios.
Esa va a ser la capacidad de mi unidad que yo voy a tener entonces de asistencia y que le va a sustituir entonces al sistema B. Muy bien, vamos a ver entonces. Ahora sí, la tabla de probabilidad de asistencia desde el sistema B. Nos vamos al sistema B y nosotros podemos ver de la tablita que pusimos al inicio, podemos ver entonces de que cuando yo tengo una capacidad fuera de 0 megavatios, que me va a quedar entonces en el sistema B una reserva de 20 megavatios, tendría esta probabilidad de ocurrencia. Teniendo entonces estos 20 megavatios, yo puedo entonces tener a través del enlace de interconexión, puedo yo tener 10 megavatios. Así tenga los 20 megavatios aquí disponibles, pero la capacidad del enlace permite que pasen solamente 10 megavatios. Luego, ¿qué tengo? Capacidad fuera en la misma tabla, que ya lo vamos a ver en dónde está. En la misma tabla se me van 10 megavatios. Se queda con una reserva de 10 megavatios del sistema B, con una probabilidad de ocurrencia de 0.7378. Y sí, estos 10 megavatios están en posibilidad de entonces hacer que circule a través del flujo de la interconexión igual 10 megavatios. Pero si el sistema B pierde 20 o más megavatios, cuya probabilidad es esta, ahí sí yo voy a tener 0 megavatios en la interconexión. Entonces veamos de dónde le sacamos esa. Entonces esta es la lámina 21. Debe estar aquí está. De esta tabla, que es la lámina número 6, es que estamos nosotros sacando los valores. Primero hemos dicho, capacidad fuera 0 megavatios, por lo tanto ahí es cuando yo voy a tener 20 megavatios de reserva. Esta es la probabilidad individual que hemos registrado. Luego salen 10 megavatios, me quedo con 10 megavatios de reserva. Hemos registrado esta probabilidad individual. Después dice que si salen 20 megavatios o más, se le fue la reserva y por lo tanto ya no le puede asistir el sistema B al sistema A. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de eso? Estamos hablando de 20 o más. Ahí sí, entonces vamos a la probabilidad acumulada. Para la ocurrencia de 20 o más megavatios será 0.022289. Este es el valor que nosotros hemos tomado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Volvemos entonces a nuestro. ¿Dónde estamos? Ya. ¿Alguna pregunta? Así está, ¿cómo está construido esto? Note entonces de que mientras el sistema B tenga 10 o más megavatios de reserva, yo voy a tener un flujo de 10 megavatios a través de la línea de interconexión. Eso significa que esa unidad que yo estoy poniendo, esa unidad equivalente de asistencia, va a estar produciendo 10 megavatios. ¿De acuerdo? Va a estar produciendo 10 megavatios. Muy bien, entonces. Ahora sí, vamos a ver el modelo de una unidad equivalente de asistencia del sistema B. Hemos dicho que la capacidad de la fuente de esa unidad es de 10 megavatios. Capacidad fuera, 0 megavatios. Eso significa que esa unidad equivalente va a estar produciendo 10 megavatios. ¿Cuál es la probabilidad de que me esté produciendo 10 megavatios de esa unidad de asistencia equivalente? Eso se produce cuando yo tengo los 20 megavatios de reserva
o cuando tengo también los 10 megavatios de reserva en el sistema B. Entonces, la probabilidad es la suma de las probabilidades de estos dos eventos. Eso es lo que estamos poniendo acá, la suma de los dos. En cualquiera de estos casos, yo voy a tener 10 megavatios. Por lo tanto, esa unidad es como que estuviese produciendo a su plena capacidad. Y cuando yo pierdo 20 o más megavatios en el sistema, ya no hay transferencia a través de la línea. Por lo tanto, en la medida de que ya no tengo flujo de potencia en la interconexión, tengo cero, ahí he perdido esa unidad equivalente, ha perdido 10 megavatios. Ya no me está llegando nada al sistema A. Y la probabilidad es 0.0222897. En todos estos casos, la sumatoria de estas probabilidades obviamente va a ser igual a 1. ¿Ya? Esta unidad equivalente, que en este caso tiene solo dos estados, ¿cierto? Está produciendo todo, es decir, no ha perdido nada, o no produce nada, y es porque ha perdido los 10 megavatios. Esta unidad equivalente con dos estados debe añadirse entonces a la tabla de probabilidad de pérdida de capacidad del sistema A. Muy bien, entonces, ¿qué me va a quedar en el sistema A? Una capacidad de 85 megavatios, 75 más 10 megavatios. Nosotros tendremos problemas en el sistema A cuando la pérdida de capacidad sea mayor a la reserva. Es decir, si yo tengo 85 capacidad instalada, incluyendo los 10 de la interconexión, menos mi demanda de 50 megavatios, yo voy a tener entonces una reserva de 35 megavatios. Cuando yo pierdo más de 35 megavatios, yo voy a tener entonces problemas. ¿De acuerdo? Y esta es la nueva tabla entonces. En el sistema A ya se le ha incluido la unidad equivalente que acabamos de ver. No llegamos a 85 megavatios, ¿por qué? Porque ya las probabilidades de aquí son menores de 10 a la menos 8. No tienen entonces mayor cosa. Y de aquí vamos a ver entonces que lo que yo voy a tener es, siendo esto para un solo día, lo que yo voy a tener entonces, la pérdida de carga esperada en el sistema A se producirá cuando yo tenga una salida de mayor o igual a 40 megavatios. Decíamos que la reserva es 35. Si sale hasta 35, no pasa nada. Pero si sale más de 35, es decir, 40 o más, ahí sí. Como estamos diciendo 40 o más, estamos cogiendo nosotros entonces la probabilidad acumulada. Y aquí este es el valor que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Si es que voy a tener inclusive para otros días o lo que sea, no hay problema. Yo puedo, con el algoritmo que nosotros ya conocemos, calcular el OLE correspondiente. Muy bien, ahora sí, entonces, vamos a empezar a hacer las correcciones. Y lo que vamos a hacer ahora es ya decir, ya, la línea de transmisión, la línea de la interconexión, no es tan perfecta que digamos, de tal manera que tiene algún comportamiento falloso. Y decimos entonces que yo lo que tengo es que del comportamiento de la línea se ha determinado que tengo una tasa media de fallas de 3 fallas por año y la tasa de reparaciones es una reparación por día. Para poder entonces aplicar la indisponibilidad de esa línea, ¿qué es lo que yo debo hacer? Aquí voy a tener mu dividido por lambda más mu. Solo que todos los dos parámetros deben estar en base a la misma unidad de tiempo. Por lo tanto, por eso es que decimos que si yo tengo una reparación por día,
para ponerlo eso en términos anuales, yo voy a tener entonces que eso equivale a 365 reparaciones por año. Con eso vengo y calculo entonces la indisponibilidad. Y tenemos entonces 8.15 por 10 a la menos 3. Que es como, esta es la tasa forzada de salidas que yo tengo de ese circuito de la línea de transmisión. Con esta tasa de que yo tengo aquí, yo entonces voy a calcular o voy a estructurar la tabla de pérdida de capacidad para la línea de transmisión. Asimismo, entonces, cuando la línea, ese circuito me está funcionando, yo voy a decir entonces que tengo 0 megavatios fuera y tendré entonces el complemento de esta o de esta indisponibilidad aquí, ¿no es cierto? Esa es la probabilidad de que esté funcionando ese circuito de la línea. La posibilidad de que yo pierda la línea y por lo tanto pierda una capacidad de transmisión de 10 megavatios está dada por el valor acá calculado, que es 8.15 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Ahora muy bien. Ahora sí. Tengo la probabilidad de que esté falle la línea de transmisión, la interconexión. Muy bien, entonces. Pero entonces, ¿qué debe suceder? Para que los 10 megavatios del sistema B lleguen al sistema A, ¿qué es lo que debe suceder? Deben darse dos cosas simultáneas. La primera, que efectivamente el sistema B tenga los 10 megavatios. Y segundo, los 10 o más megavatios que puede ser, ¿no es cierto? Y segundo, que la línea de transmisión, la línea de interconexión, esté disponible. Las dos cosas tienen que darse. Si se da únicamente una de estas dos cosas, yo no voy a disponer entonces. No voy a disponer de la línea o de la energía en el sistema A. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo le afecta a esa unidad equivalente? ¿Cómo le afecta a esa unidad equivalente de asistencia la confiabilidad de la línea? Lo que estamos entonces aquí, dice, yo voy a tener una capacidad en la unidad equivalente de 0 megavatios fuera, es decir, que 10 megavatios generando, con una probabilidad de 0.9697. Eso es el resultado de multiplicar la probabilidad de que la línea esté en operación multiplicado por la probabilidad de que los 10 megavatios estén disponibles. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo que voy a suceder? ¿Qué voy a tener? Yo voy a tener de que esto es la probabilidad de que la línea esté afuera o no tengo generación, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo aquí. Porque si sucede cualquiera de los dos eventos, sea que yo tengo la línea afuera o si yo no tengo la capacidad de generación, yo he perdido los 10 megavatios de la unidad equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que estamos aquí, ¿no es cierto? Esto es aplicación de la unión de conjuntos y tenemos entonces probabilidad. Esto es 0.02228, es probabilidad de que no tenga los 10 megavatios disponibles, más la probabilidad de que no esté disponible el circuito de la línea y menos el producto de los dos, que equivale también a decir que esto es 1 menos, es decir, el complemento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta es la tabla de probabilidad de pérdida de capacidad de la unidad equivalente de asistencia
incluida la confiabilidad de la línea de transmisión. Entonces, es muy importante que vaya quedando claro desde ahora, porque esto ya, como les decía la última clase, creo que hace 8 días, este mismo concepto vamos a estar utilizando en sistemas compuestos también, donde voy a analizar transmisión y generación. Entonces, esta unidad equivalente debe añadirse al modelo de capacidad del sistema y obtener entonces eso. En vez de la otra tablita que asimismo, pero con 2 estados le añadimos, deberíamos añadirlo a esto y ver entonces cuál es el OLE correspondiente. ¿De acuerdo? Veamos ahora, ¿qué pasa si le incrementamos un circuito con los mismos parámetros de confiabilidad en la interconexión? Eso significa que la capacidad de la interconexión, entonces, me va a llegar a 20 megavatios. Aquí lo hemos resaltado en rojo para decir que la capacidad de la unidad equivalente es el menor valor entre la reserva, que es 20 megavatios, y la capacidad de la interconexión, 20 megavatios. La tabla de probabilidad de asistencia del sistema B, dado de que ya también entonces se incrementó la capacidad de la interconexión, ¿qué es lo que voy a tener? Salen 0 megavatios en el sistema B, tiene una reserva de 20 megavatios y por lo tanto, ahora sí, puede circular 20 megavatios a través de la línea de interconexión del doble circuito. La probabilidad de ocurrencia, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? 0, 90, 39 y no sé cuánto. Luego, el sistema B pierde 10 megavatios. Se queda con 10 megavatios. Sí. Así tengamos ahora los 20 megavatios en la interconexión. El sistema B ya no puede dar más. Entonces, a través de esos 2 circuitos, circulará 10 megavatios. Y asimismo, si el sistema B pierde 20 megavatios o más, la reserva es 0. El flujo a través de la interconexión, a través de esos 2 circuitos de 0, y la probabilidad de ocurrencia de que pasen 20 o más es 0.22228. Es, como habíamos visto, probabilidad A acumulada de la tabla que hemos indicado al inicio del capítulo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ver. Ahora entonces, ¿qué pasa? Mire usted, ahora tengo yo, hemos dicho que ponemos un segundo circuito, pero con los mismos parámetros de confiabilidad, ¿cierto? Es decir, que cada uno de estos circuitos tiene la misma indisponibilidad o la misma tasa forzada de salidas. Siendo 2 circuitos idénticos, lo que hacemos es entonces también construir la tabla de probabilidad de pérdida de capacidad de la línea, aplicando la distribución binomial. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Eso con esa tasa de 0. Esta tasa, con esta tasa, 8.15 por 10 a la menos 3, con esa tasa, entonces, es lo que estamos nosotros construyendo esta tabla de probabilidad de pérdida de capacidad. Número de circuitos fuera, ¿no? Capacidad fuera y probabilidad de ocurrencia, ¿no? Si pierdo un circuito, me quedo con un cierto circuito y puedo transferir 10 megavatios. Ahora sí, lo que vamos a hacer es un arreglo probabilístico de la unidad de asistencia y los 2 circuitos de interconexión para analizar aquellos
eventos simultáneos que yo voy a tener ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, por ejemplo, en la generación pierdo 10 megavatios y en la transmisión tengo completo? ¿O qué pasa si pierdo los 10 megavatios y en la transmisión también pierdo un circuito? ¿Ya? Muy bien, entonces, vamos viendo. Por favor, y me siguen. Esto es muy importante. Lo mismo vamos a aplicar después en sistemas compuestos. Mire usted, si yo aquí tengo la parte de generación, la parte vertical, y aquí tengo la parte de transmisión. Lo que estamos aquí entonces, aquí poniendo en este casillero que está marcado aquí con en color azul, ¿qué es lo que estoy poniendo? La probabilidad de que yo tenga aquí 20 megavatios, ¿ya? La probabilidad de que yo tenga aquí 20 megavatios disponibles o 0 megavatios fuera en la generación. Y acá estoy poniendo también la probabilidad de que los dos circuitos de la interconexión estén funcionando y tenga los 20 megavatios de capacidad de transmisión. La probabilidad de ocurrencia, entonces, simultánea, es decir, de que tenga los 20 megavatios de generación y tenga la capacidad, es decir, tenga los dos circuitos disponibles, será entonces esta probabilidad que tenemos 0.98376 multiplicada por esta probabilidad de 0.9039 y nos da este 0.88. Y así es como vamos a construir esta tabla. Probabilidad de perder 60 multiplicado por la probabilidad de perder un circuito me da esto. Probabilidad de perder, de perder 0 de generación multiplicado por la probabilidad de no disponer los dos circuitos me da esto. Y así sucesivamente. Probabilidad de tener entonces 10 megavatios disponibles por la probabilidad de tener los dos circuitos de transmisión me da esto. 10 megavatios de generación por un circuito de transmisión es esto. Y así sucesivamente. De aquí, ¿qué es lo que podemos ver entonces? Mire que es importante tener en consideración de que, muy bien, si yo tengo aquí 0 megavatios fuera, tengo 20 megavatios disponibles. Eso significa que para transmitir hacia el sistema A esos 20 megavatios, yo necesito tener 0 megavatios fuera en transmisión. En otras palabras, necesito tener los dos circuitos. Entonces, esa es entonces, cuando yo necesito tener a plena capacidad la máquina, deben darse las dos condiciones. 20 megavatios de generación y dos circuitos aquí disponibles. ¿Qué pasa en cambio? Si yo tengo los 20 megavatios en generación, pero se me va un circuito, ya hemos visto entonces cuál es la probabilidad de que se ocurra ese evento. También hemos visto, ¿cierto? Pero lo que voy a tener en ese caso es que voy a tener 10 megavatios que van a circular a través de la interconexión. Nada más. ¿Ya? ¿En qué otro caso voy a tener también? Pero acá, así tenga asimismo 20 megavatios disponibles en generación. Pero si los dos circuitos están afuera, la transmisión que yo voy a llegar allá es 0 megavatios. ¿Ya? Aquí, ¿qué pasa? Yo tengo 10 megavatios en cambio de generación. Y aquí lo que voy a tener es entonces, así tenga los dos circuitos de transmisión disponibles, ni modo. Tengo solamente 10 megavatios de generación y esos son los 10 megavatios que circularán. Y el otro caso, tengo 10 megavatios disponibles y un circuito. ¿Sí? Tengo entonces la capacidad de transmisión necesaria para esos 10 megavatios. Y lo otro, si tengo 10 megavatios, ¿sí? Pero si no tengo ni un solo circuito, no voy a transmitir nada. Muy bien, entonces,
Y acá lo mismo, ¿cierto? Si ya perdí los 20 megavatios, así tenga todos los dos circuitos de transmisión, la transmisión que voy a tener es cero. Por lo tanto, yo voy a tener, ya tengo escenarios para esta unidad equivalente. Entonces, yo tengo en este escenario que está marcado con azul, yo voy a transmitir, o la capacidad de la unidad equivalente será de 20 megavatios. Habrá perdido 0 megavatios. Luego, aquí en amarillo, la capacidad, la capacidad, el flujo a través de la interconexión en estos escenarios es de 10 megavatios. La máquina o la unidad equivalente ha perdido entonces 10 megavatios. Y en todos estos marcados con verde, el flujo a través de la interconexión es de 0 megavatios. Con eso entonces ya puedo construir la tabla de la unidad equivalente. Tabla de probabilidad de pérdida de capacidad de la unidad equivalente. Capacidad fuera, 0 megavatios, que corresponde acá, 0 megavatios. Y tengo los 20 megavatios que me puede ofrecer la unidad, entonces, la unidad equivalente. Capacidad fuera, 10 megavatios. Este valor que está aquí corresponde entonces a la sumatoria de todos estos valores que yo he puesto aquí en amarillo. En todos estos escenarios yo puedo tener entonces 10 megavatios, por eso estoy sumando. Y finalmente he perdido 20 megavatios, y es este valor. Ese valor igual es entonces la sumatoria de todos estos valores de probabilidades que están aquí marcados con verde. ¿De acuerdo? Y tengo entonces una unidad equivalente que tiene 3 estados. ¿Ya? Esta unidad equivalente deberá sumarse, cuya capacidad es de 20 megavatios, debe sumarse a los 75 megavatios del sistema A, llegando a 95 megavatios. Hay que integrarlo haciendo uso del algoritmo recursivo, ¿no es cierto? Ahora sí, entonces, como ya se incrementó la capacidad de asistencia desde el sistema B, yo voy a tener que el sistema A empieza a tener problemas para potencias mayores a 45 megavatios. Por eso estamos poniendo entonces aquí para valores mayores o iguales a 50 megavatios. Cuando yo tenga la tabla con los 20 megavatios, esa unidad de 20 megavatios integrados. ¿Preguntas? Ya. Veamos qué pasa ahora entonces. Lo otro, ¿no es cierto? Que sea el sistema A el que le va a dar la asistencia al sistema B. Entonces, y veamos qué sucede entonces. Y empezamos primero, el primer caso. La línea 100% confiable. Línea 100% confiable. Muy bien. Reserva 25 megavatios. Interconexión 10 megavatios. El menor de estos valores. Y tengo entonces que la unidad será de 10 megavatios. ¿Ya? Ahora nos vamos a la tabla de probabilidad de pérdida de capacidad del sistema A. ¿Cierto? ¿Qué tenemos? Cuando yo tengo 0 megavatios fuera, el sistema tiene 25 megavatios y una probabilidad de ocurrencia 0,8858 y por lo tanto 10 megavatios circulan a través de la línea. ¿Sí? Por más que tengan 25, pero la capacidad de la línea es 10. Luego, el sistema A se pierde en 10 megavatios. Se queda con 15 megavatios. Por lo tanto, puede todavía seguir entregando 10 megavatios. Luego, de acuerdo con la tabla, está de que pierde 20 megavatios. Le queda una reserva de 5
los cuales sí puede poner a disposición del sistema B y circulará a través de la línea esos 5 megavatios con esta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Pero si pierde 25 o más, es decir, su reserva o más, ya no le puede dar nada. Y la probabilidad entonces acumulada de eso es este valor, entonces, y el flujo en la línea será 0 megavatios. Entonces, esos valores se están tomando, de acá, de aquí. De aquí es que estamos tomando esos valores. Entonces, pierdo 0 megavatios, 0,8858. Pierde el sistema A 10 megavatios, 0,9039. Puede seguir todavía en estos dos escenarios. Estará entregando 10 megavatios. Luego pierde 20 megavatios. Se quedó con 5 megavatios. A través de la línea de interconexión circularán 5. La probabilidad de ocurrencia es esta. Pero si pierde 25 o más, ya no le puede dar nada al sistema B. Y hemos cogido, como decimos, 25 o más. Por eso hemos cogido la probabilidad acumulada 0.2007. ¿Ya? Entonces, ese es el origen de eso. Muy bien. Ahora entonces, podemos ahora sí armar esto de la unidad equivalente. Hay que tener en consideración de que la máxima capacidad de la unidad equivalente son 10 megavatios. ¿Sí? Capacidad fuera 0 megavatios. Eso significa que yo voy a tener que la máquina o la unidad equivalente está produciendo 10 megavatios. ¿Cuándo tengo yo eso? Cuando a través de la interconexión yo tengo 10 megavatios fluyendo. Por tanto, este 0.9762 es la sumatoria de estos dos posibles escenarios, 0.8858 más 0.09039. ¿No? Yo voy a tener también entonces, cuando yo tengo un flujo de 5 megavatios a través de la línea, eso significa que yo he perdido 5 megavatios de la máquina, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si yo tuviese también aquí que está circulando 3 megavatios, hipotéticamente digamos, que nos hubiese salido 3 megavatios aquí, eso significa que yo he perdido 7 megavatios. Y luego, cuando yo tengo un flujo de 0, he perdido los 10 megavatios de esa capacidad nominal de esa unidad equivalente. Igual entonces, ¿no es cierto? Esta unidad equivalente, añadirla al sistema B, con el sistema de algoritmo. Hoy, mire que esto también, esta unidad equivalente tiene 3 estados. Y voy a tener entonces acá 6 más 10, 70 megavatios. 70 megavatios. Siendo la demanda 40 megavatios, hay una reserva de 30 megavatios. Entonces, para valores mayores de 30 megavatios, voy a tener entonces un valor de carga que va a ser cortado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es, deberé construir aquí la tabla y determinar eso. ¿Cuál es el efecto de la confiabilidad de la línea de transmisión? Estamos con un circuito. Esto nosotros ya lo construimos. ¿Ya? Ya le construimos en el caso anterior. ¿Y cuál es el efecto? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es la probabilidad de que esté en operación la línea es esto, 0.9918. Probabilidad de que esté fuera es 0.20815. Y, sí, probabilidad entonces, que le afectamos a esta unidad que es sin la confiabilidad de la línea, le vamos a afectar con la confiabilidad de la línea y tendré entonces 0 megavatios fuera, es decir, para tener 10 megavatios disponibles, debo tener
la disponibilidad de la generación y debo tener la disponibilidad de la línea. Déjenme ver. Sí, 0.97.623, 0.97.623 por 0.99.184. Igual, para transmitir 5 megavatios, igual tengo la necesidad de que esté la línea ahí. Ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Lo voy a tener aquí igual. Para yo haber perdido estos 10 megavatios, significa que no tengo generación o significa que la línea es de afuera. O aquí hemos puesto lo alternativo, ¿no es cierto? 1 menos 0.9682 y menos 0.203659. Es este valor. Igual, al ser probabilidades individuales, la sumatoria será entonces igual a 1. Esta unidad equivalente debe añadirse al modelo de capacidad del sistema y obtener cuál es la probabilidad de pérdida de 30 o más megavatios. Y ahora entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ponemos entonces un circuito adicional con los mismos valores de confiabilidad? Ahora lo que tendría es entonces la capacidad de la unidad equivalente, el menor valor entre 25 megavatios y 20 megavatios. Entonces la capacidad es de 20 megavatios. Nos vamos otra vez al sistema A con una capacidad del enlace de 20 megavatios. Pierdo 0 megavatios, tengo 25 megavatios para ser transferidos al sistema B, pero por restricciones de los dos circuitos van a circular solo 20 megavatios. Tenemos la probabilidad correspondiente aquí. Luego pierdo 10 megavatios en A, se me quedan 15 megavatios. Tengo 15 megavatios de reserva. Son esos 15 megavatios que van a circular por esos dos circuitos que tienen una capacidad de 20 megavatios. Seguimos. Luego pierdo 20 megavatios, se me quedan 5 megavatios de reserva. Muy bien. Esos 5 megavatios son los que van a circular a través de la línea. Y otra vez, si pierdo 25 o más, habrá 0 megavatios a través de la línea. ¿Ya? Esta es la probabilidad de asistencia del sistema A. Aquí todavía no está la línea de transmisión. Veamos entonces qué pasa con la línea de transmisión. Tabla de probabilidad de pérdida de capacidad de la línea. Los dos circuitos hemos dicho que son iguales, que son idénticos. Y esto ya también fue trabajado en el caso anterior. Y vemos entonces capacidad fuera de un circuito, dos circuitos, y tenemos eso. Volvemos aquí a estructurar el arreglo probabilístico de la unidad de asistencia y los dos circuitos de interconexión. Note que en la parte de generación, yo lo que estoy poniendo es entonces prácticamente los complementos de estos valores. Estoy poniendo la capacidad perdida. Entonces, ¿cómo le construyo esa capacidad perdida? Vengo acá. Si tengo aquí 20 en la línea, eso implica 0 megavatios fuera. Si tengo 15 megavatios en la línea, aquí tengo 5 megavatios fuera. Si aquí tengo 5 megavatios que están circulando en la línea, corresponde a 15 megavatios fuera. Y aquí, cuando tengo 0 megavatios en la interconexión, he perdido los 20 megavatios. Eso es lo que está entonces traducido aquí. ¿De acuerdo? Aquí, esto ya sabemos. Pérdida de un circuito, perdón, de 0 circuitos, pierdo un circuito con 10 megavatios, pierdo los dos. Y construimos el arreglo probabilístico. Esto es producto de probabilidades, nada más. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta?
¿Sí? ¿Todo está bien? Vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Aquí tengo ya varios escenarios. Y cada color corresponde a un escenario. Por ejemplo, este azul. Este azul corresponde cuando yo tengo entonces 0 megavatios fuera, es decir, tengo los 20 megavatios, y tengo 0 megavatios perdidos en transmisión. Yo voy a tener entonces que puedo transmitir, ahí puedo entregar 20 megavatios. Seguimos. Aquí, ¿qué pasa? Se me fue un circuito. Puedo entregarlo aquí, 10 megavatios. Aquí, se me fue los dos circuitos, no puedo entregar nada. ¿Ya? Aquí, ¿qué pasa? Ya, aquí, 5 megavatios fuera. Tengo 15 megavatios disponibles. 15 megavatios. Para los cuales necesito que estén los dos circuitos disponibles. Con un solo circuito no me es posible, ¿no es cierto? Tengo solamente 10 megavatios. Entonces, ojo, aquí está otro escenario. Luego, teniendo 15 megavatios de generación, tengo un circuito afuera y me he quedado con uno. Por lo tanto, aquí puedo transmitir solo 10 megavatios. ¿Ya? Entonces, y luego yo voy a tener acá, si ya perdí los dos circuitos ya, así tenga los 15 megavatios disponibles de generación, yo no voy a poder transmitir ni un solo megavatio. Hasta aquí tengo tres escenarios. 20 megavatios en azul, 15 megavatios aquí, 10 megavatios aquí, y aquí 0 megavatios. Es decir, ya tengo 4 escenarios. Pero ¿qué más tengo? Cuando yo tengo generación 15 megavatios fuera, eso significa que yo tengo 5 megavatios generando. Sí, yo puedo a eso hacer que circulen si tengo dos circuitos, inclusive cuando tengo un circuito. Y aquí sí, si se me van los dos, ya no es posible. Y finalmente se me van 20 megavatios de generación. Ahí sí, así tenga los dos circuitos, no va a suceder nada. Igual si tengo un circuito, y peor todavía si tengo los dos circuitos. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué estados tengo? 0 megavatios fuera, que corresponde a este aquí. Luego, ¿qué tengo? 5 megavatios fuera, que corresponde a este valor que tengo aquí. Luego, 10 megavatios fuera, que corresponde a este valor de aquí. Luego, 15 megavatios fuera, que corresponde a la sumatoria de estos valores de aquí. Y finalmente, 20 megavatios fuera, que corresponde a la sumatoria de todos estos valores que están en verde. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen registrado aquí en esta tabla. Y obviamente que se le ha puesto aquí con el color correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esto, 10 megavatios, muy bien, sumo los valores que están en la tabla anterior y están con ese color. ¿De acuerdo? Entonces, mire que esta máquina, esta unidad, tiene 2, 4, 5 estados. Tiene una capacidad de 20 megavatios, que son los 20 megavatios que yo tengo de capacidad acá en la interconexión, ¿no es cierto? En las líneas. Así tenga yo 25 megavatios disponibles en el sistema A como reserva. Muy bien, entonces, esta unidad de 20 megavatios con 5 estados debe añadirse al sistema B y determinar el valor correspondiente del oro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, si esto está claro, ya, estamos tranquilos. Ok,
¿Qué es lo que ha sucedido aquí? En este caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que la capacidad de la interconexión ha sido mayor que la capacidad de la generación. Excepto, perdón, ha sido menor. La capacidad de la interconexión ha sido menor que la capacidad de la generación, porque la reserva acá tengo 25 y aquí pues tenía primero 10, después 20. Vamos a ver este otro ejercicio. Para ver entonces, ¿qué tengo? 130 megavatios, dos circuitos de 65 megavatios cada uno. Tengo el sistema A, tengo 300 megavatios, 210 megavatios de demanda, eso me da 90 megavatios de reserva. El sistema B, 350 megavatios, capacidad instalada, demanda 270 megavatios y la reserva 80 megavatios. En el sistema A, tengo yo 5 unidades de 60 megavatios con una tasa forzada de 0.05. Entonces me da un 300 megavatios y la demanda de 210, que como hemos señalado. En el B tengo igual número de unidades, pero con 70 megavatios cada una y tengo 0.07. La línea de transmisión, dos circuitos con una capacidad de 65 megavatios cada uno y una tasa de fallas de 2 fallas por año, un tiempo de reposición de 30 horas. Y nos pide determinar la unidad de asistencia del sistema A al sistema B. ¿Ah? Note entonces, después inclusive cuando hablemos de sistemas compuestos, hablaremos aquí también inclusive la posibilidad de que haya una causa común de salida de esos dos circuitos. Por ejemplo, diga usted tiene un sistema de distribución, una red de distribución, una línea de distribución. Y en ese poste que tiene de esa línea de distribución, para ponerlo un poco más fácil, usted tiene dos circuitos de distribución, ¿no es cierto? Sí, son idénticos, pueden ser idénticos. Y cada uno te va a tener entonces, así como decimos aquí, cada uno va a tener entonces una tasa de falla de 2 fallas por año y esto. Pero ¿qué puede suceder? Caramba, de que un viernes en la noche viene por ahí un chumadito y el poste se le cruzó al chumadito. Y se fue el señor contra el poste y obviamente se fueron los dos circuitos abajo. Eso es lo que se llama, por ejemplo, causa común. O tengo una línea de transmisión con dos circuitos. Pero hay un derrumbe, un deslizamiento y se me van los dos, se me lleva una estructura. Eso es, por ejemplo, también una causa común. Veamos entonces. Muy bien. Dice, unidad equivalente del sistema A al sistema B. Capacidad de interconexión 130 megavatios y la reserva 90 megavatios. Por lo tanto, la capacidad de la unidad de asistencia es 90 megavatios. Construimos esta tabla de probabilidades de pérdida de capacidad del sistema A. No hay ninguno. Esto es lo que nosotros ya sabemos, aplicación de distribución binomial con las 6 unidades. ¿Cuántas eran? 6 unidades eran. Sí, las 5 unidades de 60 megavatios, que me dan entonces 300 megavatios. Entonces, esto es muy simple, no hay problema, ya está. Luego, saco la indisponibilidad de la línea de transmisión. Entonces, esto está 30 horas. Es lo que me estaba dando aquí. Aquí lo que le estoy dando es, el tiempo medio de reposición. No es la tasa de reposición. La tasa de reposición es el inverso de esto. Muy bien, entonces. Y eso es lo que estamos haciendo. Sacamos la tasa de reposición múltiple, y eso está en horas,
Por lo tanto, para traducirlo a años, esto le ponemos a años y me da 292 reparaciones por año. En el caso anterior era 365 porque teníamos una reparación a día. Y ahora sí, esto está en términos anuales, la tasa de fallas también está en términos anuales, por lo puedo calcular la indisponibilidad y la disponibilidad. La suma de estos dos tiene que ser igual a 1. Como los dos circuitos son idénticos, aplicamos la distribución binomial y construimos la tabla de probabilidad de pérdida de capacidad de la línea. Sale un circuito, tengo 130 megavatios de capacidad, se va un circuito, pierdo 65 megavatios. Ahora sí, vamos a ver, tomamos nosotros entonces esta tabla. En función de esta tabla, vamos a construir tabla de probabilidad de asistencia desde el sistema A. La reserva es 90 megavatios. Entonces, salen 0 megavatios. Eso significa tengo todo su parque, las 5 unidades rodando. Tengo 90 megavatios de reserva y tengo 90 megavatios fluyendo en las líneas de interconexión, que son de 130 megavatios. Ahí tengo, ¿cierto? Luego, salen 60 megavatios. Probabilidad 0.2. Probabilidad 0.2. Tengo reserva, me queda solamente ya 30 megavatios. Eso es lo que va a circular por la línea. No se olvide de que hemos dicho de que la potencia de la unidad será de 90 megavatios. El menor entre la reserva de 90 megavatios y los 130 megavatios. Luego, si yo pierdo 120 o más, yo ya no le puedo dar nada ahí al sistema vecino y estamos cogiendo entonces la probabilidad acumulada 0.02259, 120 o más. Esta es la probabilidad de asistencia desde el sistema A. Arreglamos entonces esto. Arreglamos. Note usted aquí, ¿cierto? Cuando yo tengo aquí que está fluyendo 90 megavatios, he perdido 0. Aquí está fluyendo 30, he perdido 60. Y aquí está fluyendo 0, he perdido 90. Esto se ha reflejado aquí, 0, 60, 90. Y aquí están en cambio las pérdidas del sistema de transmisión. 0, 65 y 130. El arreglo de probabilidades simultáneas y lo tengo aquí entonces. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver. Entonces, yo lo que voy a tener es entonces, aquí, en azul, yo tengo es de que, ¿sí? Aquí tengo 90 disponibles y aquí tengo 130 disponibles. Por lo tanto, sí, yo no he perdido nada. Aquí yo tengo disponible, voy a llegar con los 90 megavatios disponibles, ¿cierto? Es lo que yo estoy poniendo acá, 0 megavatios de pérdida. Luego, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Aquí tengo 90 megavatios, o 100, aquí tengo, sí, 90 megavatios, y se me ha ido un circuito. Esto significa que yo lo que me estoy quedando es con un circuito que tiene una capacidad de 65 megavatios. Si yo tengo una capacidad de 65 megavatios y lo máximo que puedo entregar acá es 90 megavatios, ¿cuánto he perdido? He perdido 25 megavatios. Ojo. Y la probabilidad es esta. ¿Ya? Luego, he perdido 60 megavatios. Bueno, aquí se me van los dos circuitos y 0, ¿no es cierto? Luego, he perdido 60 megavatios de generación y me he quedado entonces con 30, pero he perdido 60. ¿Qué tengo aquí? Entonces,
Esos 30 megavatios perfectamente. Si tengo los dos circuitos, puedo entonces transmitirlos. Esos 30 megavatios también pueden circular a través de un circuito. No hay problema. Pero si ya no tengo los dos circuitos, bueno, eso ya no llegará a nada. Y lo otro es que he perdido los 90 megavatios disponibles. Ahí sí, así tenga la transmisión, no voy a transmitir nada, ¿no es cierto? Peor si he perdido la transmisión. Muy bien, entonces, capacidad fuera 0 megavatios, que corresponde a esto. Disponibles aquí 90 megavatios. Luego, aquí he perdido 25 megavatios. Aquí están circulando a través de un circuito. De los 90 que tengo aquí, están circulando 65. Por lo tanto, he perdido 25. Esa es la probabilidad de ocurrencia. ¿No? Y aquí, en cambio, he perdido 60. Aquí están circulando 30 megavatios. Así tengo dos circuitos o un circuito. He sumado estos dos valores y he puesto este valor acá. Y finalmente, cuando he perdido 90 megavatios, que corresponde a todo este valor, que es igual al que he perdido 90 megavatios de generación o 130 megavatios de transmisión. Esta es la unidad que deberá entonces añadirse al sistema asistido. Una unidad con 4 estados. Es lo que estamos poniendo aquí. La unidad equivalente de asistencia del sistema A al sistema B debe añadirse al modelo de capacidad del sistema B. Capacidad del sistema B, 350 más 90, 440 megavatios. Esa va a ser la capacidad instalada. La pérdida de carga en B ocurrirá cuando la pérdida de capacidad sea mayor que la reserva. Es decir, si yo pierdo algo mayor a 150 megavatios, 140 megavatios voy a tener pérdida de carga. Preguntas, creo eso, ¿sí? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos? Esto es muy importante que que quede claro, lo vamos a nosotros a partir del miércoles de la semana próxima. Vamos a empezar a ver también entonces la parte de sistemas compuestos. Terminaríamos sistemas compuestos y tomamos una prueba. Vamos a tomar una prueba de interconexiones de sistemas compuestos. Pero ahí vamos a volver entonces a ver estos conceptos que nosotros hemos manejado aquí en la parte de las interconexiones. ¿Alguna inquietud? Vamos a ver, también lo vamos a formular algún deber para que pues, se pueda visualizarlo esto. Muy bien, si no hay inquietudes, si no hay preguntas, nos vamos a quedar ahí. Que tengan una muy buena